3 estaciones más y nuevas unidades son algunos de los cambios que las administraciones federal y local contemplan dentro de la ampliación de la línea 12 del metro. Veamos. La línea 12 del metro de la Ciudad de México está siendo ampliada y para supervisar los trabajos que se realizan, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo acudieron a constatar el avance de la obra. El avance a la fecha son el 29%. Llevamos 2 kilómetros excavados. En total, son 4.6 kilómetros que conectan al Mixcoac con Observatorio a través de 3 estaciones. Con ello, esta línea se convertirá en la más amplia de la red del sistema de transporte colectivo, alcanzando una longitud cercana a los 30 kilómetros. Y de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto tendrá garantía presupuestal. Ya en el presupuesto aprobado hace unos días, hay 2,000 millones de pesos para darle continuidad a esta obra, y también en el caso del tren, 3,000 millones, es decir, 5,000 millones de pesos para que continuemos trabajando. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México recogió de manos de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, la demanda de atención de vecinos afectados por las obras. Aseguró que se dará atención a todas ellas porque cada obra pública cuenta con recursos para pagar posibles afectaciones a terceros. Vamos a abrir mesas de trabajo. Una parte evidentemente tiene que ser con los propios recursos de la obra y otra parte pues también analizar junto con la empresa si es que ha habido algunos daños que no se esperaban y trabajar con la alcaldía en las mesas de trabajo. Señaló que ninguna obra que sea en beneficio de la ciudadanía puede partir de afectar a los propios vecinos y que por ello, en conjunto con la alcaldía, se buscará la solución inmediata. Finalizó informando que la ampliación de la línea 12 es parte de un proyecto que va acompañado de una inversión importante para el mantenimiento mayor del metro de la ciudad y la adquisición de más trenes. Eric Pinto, 21 Noticias.